Nunca pensé que lo más oscuro que hice en mi vida no fue lo que pasó esa noche, sino lo que decidí callar después. Lo estoy escribiendo aquí porque ya no puedo cargarlo, solo sé que lo que hice estuvo mal. Pero también sé que si no lo hubiera hecho alguien más, habría terminado peor, o al menos eso es lo que me repito para poder dormir. Todo empezó con algo que, en ese momento, parecía inofensivo, una invitación. Era un viernes cualquiera, yo estaba en mi cuarto, viendo el celular sin ganas, cuando me llegó un mensaje de un número desconocido. Solo decía: sabemos lo que hiciste, ven esta noche si quieres que eso no salga. Al principio pensé que era una broma, no soy una persona importante. No tengo secretos grandes, o eso creía, pero el mensaje venía con una foto, una captura de pantalla de algo que yo había borrado hace meses, algo que nunca debió existir. Me quedé congelado. No respondí de inmediato, me pasé unos minutos tratando de entender quién podía tener eso. ¿Cómo lo consiguió y cuál de únicamente hace mi diciendo Mr. Me aliante. Se de uno soviatre alias el calle. Sobre todo, que quería, porque ese, sabemos lo que hiciste, no era cualquier cosa, era específico, era dirigido. Y era real. Respondí con un simple ¿quién eres? La respuesta llegó casi al instante. No importa, solo ven 1030 PM, dirección adjunta. Abrí la ubicación, era una casa en una zona que no conocía bien. No era peligrosa, pero tampoco era el tipo de lugar al que iría sin saber qué esperar. Pensé en ignorarlo, de verdad lo consideré, pero la imagen seguía ahí, quemándome la cabeza. Si eso salía a la luz, no era solo vergüenza, era algo más grave. Me repetía que seguro era alguien tratando de extorsionarme, que si no iba, tal vez no pasaría nada, pero había algo en el tono del mensaje que me hacía sentir que no era un juego. Y fui. No se lo dije a nadie, ni a mis amigos, ni a mi familia, solo salí como si fuera cualquier otra noche. El camino fue raro, todo el trayecto sentía como si alguien me estuviera viendo. Sé que suena paranoico, pero no podía quitarme esa sensación. Llegué a la casa exactamente a las 1028. Era una casa normal, por fuera luz tenue. Nada fuera de lugar, pero había algo incómodo en el ambiente, como si el aire estuviera más pesado. Toqué la puerta. No pasó nada durante unos segundos, luego la puerta se abrió sola. No había nadie. Entré. Sé que suena estúpido, pero en ese punto ya estaba demasiado metido como para dar marcha atrás. Cerré la puerta detrás de mí y avancé unos pasos. La casa estaba casi a oscuras, solo una luz encendida al fondo. Y entonces lo vi. Había alguien sentado en una silla, de espaldas a mí. «Llegaste», dijo. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. «¿Qué quieres?», pregunté, intentando sonar firme. Pero mi voz no cooperó. Se levantó lentamente y se giró. Y ahí fue cuando todo se volvió aún más extraño. Lo conocía. No era un extraño, era alguien que había visto antes. No éramos cercanos, pero definitivamente no era alguien que esperaría en una situación así. Eso me descolocó por completo. «Tranquilo», dijo, levantando las manos ligeramente. «No vine a hacerte daño». «No lo parece», respondí. Se rió, una risa corta, seca. «Si quisiera hacerte daño, ya lo habría hecho». No supe qué decir. Se acercó un poco más y dejó su celular sobre la mesa, lo empujó hacia mí. «Esto es lo que nos interesa». Miré la pantalla. No era solo esa imagen. Había más. Muchas más. Era como si alguien hubiera reconstruido cada error que había cometido en los últimos meses, cosas que yo creía olvidadas, borradas, enterradas. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Evidencia». Sentí un vacío en el estómago. «¿Qué quieres?». Se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera evaluándome. «Queremos que hagas algo». Ahí fue donde entendí que esto no era solo chantaje, era algo más grande. «¿Quiénes son nosotros?», sonrió. «No necesitas saber eso». Me explicó lo que querían, no voy a entrar en todos los detalles, pero básicamente querían que yo accediera a algo a lo que solo yo tenía acceso por mi trabajo. No era ilegal directamente, pero tampoco era limpio. Y si me negaba, todo lo que tenían sobre mí se haría público. Sé que suena cliché, pero en ese momento no sentí que tuviera elección. Dije que sí, pero desde ese momento, algo dentro de mí empezó a romperse.
Durante los siguientes días, hice lo que me pidieron al principio, eran cosas pequeñas: accesos, información, movimientos que parecían insignificantes, pero cada vez iba escalando. Y yo lo sabía. Sabía que estaba cruzando una línea. Intenté convencerme de que no era tan grave, que solo estaba evitando que mi vida se arruinara, que después de esto todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. Una noche, mientras revisaba lo que me habían pedido, encontré algo que no debía ver. Un archivo. No estaba en la lista de tareas, no era algo que me pidieron. Pero lo abrí. Y eso fue el verdadero punto de no retorno. Dentro había información sobre varias personas, datos personales, ubicaciones, hábitos, todo. Y había algo más. Una lista. Una lista de nombres con fechas. Fechas futuras. No entendía qué significaba al principio, pero luego lo conecté. No era solo información. Era planificación. Sentí un frío que no puedo describir. Busqué mi nombre. No estaba. Pero reconocí a algunos de los otros. Gente común, personas normales. Eso fue lo que me hizo reaccionar. No era solo un juego de poder o dinero. Era algo peor. Esa noche no dormí. Estuve horas mirando el techo, pensando en lo que debía hacer, porque si seguía estaba ayudando a algo que no entendía completamente, pero que claramente no era bueno. Pero si me detenía, sabía lo que pasaría. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Iba a fingir que seguía cooperando, pero iba a intentar obtener más información. Sé que fue arriesgado, probablemente estúpido, pero no podía simplemente ignorarlo. Los siguientes días fueron una mezcla de paranoia y tensión constante. Cada mensaje, cada instrucción, cada movimiento, sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Un nuevo mensaje llegó. Necesitamos que hagas esto hoy sin errores. Era algo más grande que lo anterior, mucho más. Y ahí fue cuando entendí que el tiempo se estaba acabando. Hice lo que pedían, pero añadí algo extra, algo que ellos no sabían. Dejé un rastro, pequeño, casi invisible, pero suficiente. No pasó nada ese día, ni el siguiente. Pensé que tal vez no lo habían notado, hasta que llegó el mensaje. Sabemos lo que hiciste. El corazón se me fue al piso. Te dijimos que no jugaras. No respondí. No sabía qué decir. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Luego otro mensaje. Ven. La misma casa. La misma hora. Esta vez no dudé tanto. Sabía que esto iba a terminar de una forma u otra. Cuando llegué, la puerta ya estaba abierta. Entré. Esta vez no estaba solo. Había 2 personas más. No los conocía, pero no necesitaba hacerlo para entender que esto era serio. El primero habló. Te dimos una oportunidad. No respondí. Y decidiste traicionarnos. Solo quería asegurarme de que no estaban haciendo algo peor. Dije. Silencio. Luego una risa. No tienes idea de lo que estamos haciendo. Y eso fue lo que más miedo me dio. Porque sonaba a verdad. Me mostraron mi información otra vez, pero ahora había más. Mucho más. Podemos destruirte, dijo uno de ellos. Lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Pero no lo haremos todavía. Eso me confundió. Te necesitamos. ¿Para qué? Se miraron entre ellos. Para algo más grande. No voy a mentir, en ese momento parte de mí quiso salir corriendo, decir que no, aceptar las consecuencias y terminar con todo. Pero otra parte, la parte que había visto ese archivo, sabía que esto no iba a detenerse solo. ¿Qué quieren?, pregunté. Y entonces me lo dijeron. No era solo acceso. Era participación directa. Querían que yo fuera parte de lo que estaban haciendo. Ahí fue donde entendí completamente en lo que me había metido. Dije que sí. Otra vez. Sé cómo suena. Sé que debería haberme negado. Pero en ese momento, no vi otra salida. Los días siguientes fueron los peores de mi vida. Cada acción que tomaba, me alejaba más de la persona que creía ser. Y lo peor es que ya no podía justificarlo. Ya no era solo protegerme. Era complicidad. Hasta que pasó algo que no esperaban. Uno de los nombres en la lista cambió. La fecha se adelantó. Y era alguien que yo conocía. No muy cercano. Pero lo suficiente. Eso lo cambió todo.
No podía seguir ignorándolo. Esa noche, tomé otra decisión. Iba a romper todo. Iba a exponerlos, aunque eso significara destruirme en el proceso. Accedí a todo lo que pude. Copié información. Guardé archivos. Todo lo que encontré. Mis manos temblaban todo el tiempo. Sabía que si me descubrían no iba a salir bien. Un mensaje. ¿Qué estás haciendo? Me congelé. No respondí. Otro mensaje. Respóndenos. Y entonces supe que ya era demasiado tarde. No había vuelta atrás. Salí de la casa. No regresé. No fui al punto de encuentro. Desaparecí. Literalmente. Apagué mi celular, dejé todo. Durante días. Viví con miedo constante. Cada ruido, cada sombra sentía que venían por mí. Pero no vinieron. Al menos no de la forma que esperaba. Lo que pasó después fue peor. Porque la información salió. Pero no como yo planeaba. No fui yo quien la filtró. Fue ellos. Manipulada. Editada. Y mi nombre estaba en medio de todo. Me convirtieron en el culpable. Todo lo que habían hecho lo pusieron sobre mí. Las pruebas parecían reales. Y yo no tenía forma de defenderme, sin exponer todo lo demás. Mi vida se vino abajo en cuestión de días. Trabajo perdido. Relaciones destruidas. Mi familia decepcionada. Y lo peor es que no podía explicar la verdad sin hundirme aún más. Así que me quedé callado. Han pasado meses desde entonces. Sigo aquí. Vivo con esto todos los días. Con la culpa. Con la duda. Porque hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. La lista. No sé qué pasó con los nombres. No sé si alguien más hizo lo que yo no pude. No sé si todo esto realmente sirvió de algo. Solo sé que no fui inocente. Y que aunque intenté arreglarlo al final, ya era demasiado tarde. A veces pienso en ir a la policía. Decir todo. Pero luego recuerdo todo lo que tienen. Todo lo que pueden hacer. Y me detengo. No sé cuánto tiempo más podré vivir así. Pero necesitaba decirlo. Aunque sea aquí. Aunque nadie me crea. Porque si algo aprendí de todo esto, es que hay cosas que empiezan como un error pequeño. Y terminan convirtiéndose en algo que te consume por completo. Y cuando te das cuenta, ya no hay salida.